Esther entró con cautela por las puertas automáticas de cristal del concesionario. Su ropa era sencilla, su cabello gris recogido con cuidado en un moño. En la mano llevaba una mochila vieja y desgastada, lo único que le quedaba de su nieto. Pero sus ojos estaban llenos de determinación, fijos en el reluciente convertible que brillaba en el centro del salón. No había llegado allí por accidente. Ese coche estaba ligado a una promesa, un sueño que solo ella conocía. Pero en el instante en que lo tocó, sintió las miradas. Algunos vendedores la observaban con una mezcla de burla y condescendencia. Otros susurraban lo justo para que ella pudiera oírlos. Uno de ellos se acercó, sacudiendo la cabeza con falsa compasión y bloqueándole el paso. «Lo siento, abuela, pero esto no es una vitrina para paseos nostálgicos. Esto es una sala de ventas». Detrás de él, un colega soltó una risita. Esther se mantuvo serena, pero por dentro los recuerdos comenzaron a temblar. Recuerdos de una vida llena de lucha. Un empleado más joven se acercó. Por un momento, Esther pensó que tal vez la ayudaría, pero él también le pidió con frialdad que no tocara el vehículo, y entonces, de pronto, unas manos tomaron sus brazos. Ella se resistió, pero fue en vano. Dos hombres la apartaron del coche, no con violencia, pero sí con humillación. En medio del brillante salón, bajo los ojos de las cámaras, los móviles y las risas, Esther fue tratada como una intrusa. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie preguntó quién era. El gerente, un hombre de traje elegante, finalmente apareció. Esther tuvo una breve esperanza de que interviniera, pero en cambio él la miró desde arriba y dijo: «Por favor, abandone el lugar. Usted no encaja en el perfil de nuestros clientes». Las palabras golpearon a Esther como un puñetazo, no por lo duras, sino por lo indiferentes. Como si fuera aire, como si ni siquiera fuera una anciana, sino invisible. Con las rodillas temblorosas pero la espalda erguida, Esther salió del concesionario. No dijo una sola palabra. No porque fuera débil, sino porque sabía, ese no era el momento. No allí, no entre paredes de cristal y llantas brillantes. Pero lo que nadie sabía era que en la vieja mochila que había dejado por accidente sobre el asiento del copiloto había más que simples recuerdos. Allí yacía una verdad que lo cambiaría todo. Esther estaba sentada sola en una banca del parque, a solo unos metros del concesionario. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de decepción. Se había prometido a sí misma mantenerse fuerte, pero lo que acababa de vivir iba más allá de una falta de respeto. Era la sensación de que su historia, su dignidad, toda su vida, de pronto ya no importaban. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero las contuvo. Había sobrevivido a cosas mucho peores. Unos minutos después, una joven del concesionario apareció. Había sido la única que no se rió. En sus manos sostenía la vieja mochila de Esther, gastada, descolorida, pesada. «Olvidó esto», dijo con suavidad, y se sentó con cautela junto a la anciana. Esther tomó la mochila y simplemente respondió: «Gracias», pero la joven no se fue. Algo en los ojos de Esther la retuvo allí, así que preguntó casi con ternura: «¿Me contaría por qué vino a ver ese coche?». Esther guardó silencio por un momento. Luego esbozó una sonrisa amarga. «¿Sabes? Cuando era joven quería ser mecánica. En ese entonces la gente se reía de mí, me despreciaban, me golpeaban, no solo desconocidos, también mi propio padre. ¿Una chica en un taller? Inconcebible. Pero lo hice de todas formas. Aprendí, luché, arreglé. Y al final les demostré a todos que estaban equivocados». Su voz era suave, pero cargada con el orgullo de una vida vivida en desafío. «Me casé con un piloto de carreras», continuó. «Juntos nos paramos en la línea de salida de muchas competencias. Él al volante, yo bajo el capó. Tuvimos 2 hijos, pero ninguno heredó nuestra pasión. Solo mi nieto, Jonas. Él era igualito a mí. Salvaje, intenso, enamorado de los motores. Soñábamos con comprar ese coche juntos.
Cuando él se hiciera rico y famoso, yo iba a ser su copiloto. Ese era nuestro sueño. Esther cerró los ojos por un instante. ¿Pero los sueños? ¿Son frágiles? La joven tragó saliva con fuerza. Ya no veía a una anciana frágil, sino a una heroína, a una mujer que jamás dejó de luchar, pese a todos los tropiezos, a una abuela que compartía un sueño y que se quebró cuando lo perdió. Quiso decir algo, pero Esther levantó la mano con dulzura. Cariño, no quería ese coche para conducirlo, solo quería tocarlo, una vez, porque su espíritu aún vive en él. Entonces colocó su mano sobre la mochila y susurró, y aquí está todo lo que me queda de él. Esther recordaba con claridad aquella tarde de sábado, el momento en que sonó el teléfono. Estaba acurrucada en la cama, viendo una película antigua, cuando de pronto la voz temblorosa de su hijo se escuchó al otro lado de la línea. «Mamá, ¿sabes dónde está Jonas?» Al principio pensó que era una de sus típicas bromas, pero cuando su hijo hizo una pausa y luego susurró, «Tuvo un accidente. Está en coma». Esther sintió cómo su corazón se hundía en la oscuridad. Aún con las pantuflas puestas, llamó un taxi y corrió al hospital, con el corazón latiéndole más rápido que nunca. Durante 2 semanas no se apartó del lado de Jonas. Mientras sus padres estaban desbordados, Esther se quedó junto a su cama, día y noche. Le sostenía la mano, le contaba historias del pasado, sobre motores, sobre su primera carrera, sobre los sueños de infancia de él, hasta que, una mañana, sus dedos se movieron, sus párpados temblaron. «Abuela, ¿dónde estoy?» Ella lloró, de alivio, de miedo. «Estás en el hospital, mi amor. Estás conmigo». Ese día Jonas estaba débil, pero extrañamente sereno. Su voz era frágil, pero sus ojos brillaban. Le pidió que le trajera su mochila, la que supuestamente había llevado a la carrera. Esther la abrió y se quedó paralizada. Dentro había un fajo de billetes, perfectamente envueltos. Jonas le regaló una leve sonrisa. «Lo logré, abuela, gané la carrera. Podemos comprar el coche. Tú vas a ser mi copiloto». Esther no podía hablar. Era su sueño y el de él. Ahora estaba al alcance de sus manos. Pero la alegría no duró. 2 días después, su condición empeoró drásticamente. Los médicos lucharon. Esther rezó, pero su corazón no resistió. Jonas falleció en silencio, con una última sonrisa en los labios. Esther estaba allí. Le acarició el cabello, le susurró que había corrido bien, que había ganado, no solo la carrera, sino su corazón, para siempre. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió, algo que jamás sanaría del todo. Semanas después, cuando la casa ya guardaba silencio, encontró de nuevo la mochila. El dinero seguía intacto en su interior, como un regalo final, pero no podía usarlo, no de inmediato. No era una fortuna, era memoria, esperanza, dolor. Nunca habló de ello, ni con su hijo ni con su nuera, porque lo que había en esa mochila no era para el mundo, era para ella, para su último viaje. Pasaron los meses. Esther apenas hablaba, comía poco, no reía, y sin embargo, la vieja mochila seguía a la vista, como un guardián silencioso de la memoria. Hasta que, una mañana lluviosa, de pronto se levantó, se vistió, se peinó, colgó la mochila al hombro y salió de casa. Su destino, el concesionario. El coche que Jonas quería regalarle seguía allí, reluciente, intocable. Pero esta vez no entró como una clienta. Entró como una abuela en su misión final. Y una vez más, fue recibida con la misma frialdad. Los vendedores rieron, susurraron, le bloquearon el paso. Uno incluso cerró la puerta nuevamente frente a ella. Pero Esther no se detuvo. Con las manos temblorosas y la mirada firme, empujó hacia adelante. Su voz fue serena al decir, «Ya no vengo a comprar el coche, vengo a despedirme». Sus palabras resonaron. Un extraño silencio se extendió por la sala de exposición. Y justo entonces,
apareció la joven de antes, sujetando la mochila entre las manos. Esther y la muchacha se abrazaron. No fue el abrazo de dos conocidas, sino el de dos almas que se habían reconocido. La joven se disculpó, no solo por ella, sino por todos los que humillaron a Esther. Pero Esther negó con la cabeza. No necesitas disculparte conmigo. Necesitas aprender a escuchar. No todos los sueños se ven desde afuera. La chica prometió contar su historia, no como un escándalo, sino como una memoria. Días después publicó el video. Se volvió viral. La gente lloró, se sintió avergonzada, compartió las palabras de Esther. El gerente del concesionario intentó salvar su imagen. Le ofreció a Esther el coche, gratis, un gesto de remordimiento. Pero ella lo rechazó. En un video posterior dijo, «Nada puede devolverme a Jonas. Ese coche solo me recordaría que ya no está. No quiero poseer mi sueño, quiero llevarlo en el corazón, intacto, para siempre». Al final, Esther no compró un coche. Fundó una pequeña fundación para jóvenes con sueños, pero sin nadie que crea en ellos. El dinero de la mochila de Jonas no se gastó en llantas brillantes, sino en esperanza. Esther se convirtió en la voz de los que no son vistos, no a pesar de su edad, sino gracias a ella. Y cada vez que miraba una pista de carreras, podía escuchar aún la voz de su nieto. «Tú eres mi copiloto, abuela». A veces no son los autos, ni el dinero, ni la victoria, sino los recuerdos que llevamos en el corazón. La historia de Esther nos mostró que los sueños verdaderos no viven en el metal ni en la pintura. Viven en el amor que permanece, incluso cuando la persona que amamos ya no está. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia tocó tu corazón, regálale un me gusta. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia llena de alma. Y comparte este video con alguien que hoy necesite un recordatorio de esperanza. Porque a veces un solo video basta para hacer brotar una lágrima y para comenzar a sanar un corazón. Gracias por estar aquí.